Bueno, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Desde Fundación Diálogo, subsede Neuquén, le damos la bienvenida, le agradecemos su presencia. Hoy me toca, tengo el honor y también el placer de presentarlo a nuestro amigo, maestro y profesor, como se lo conoce, Ariel Álvarez Valdés, teólogo y biblista argentino, oriundo de la tierra de Santiago del Estero. Hoy nos va a brindar una charla titulada ¿Predijo Jesús su muerte con una parábola? Luego, al final, podremos hacer preguntas por chat, ya sea por Zoom o en el Facebook, y Ariel, bueno, con gusto las va a contestar. Deseándoles que tengan una linda jornada y también que esta charla sea de mucho provecho espiritual para sus vidas. Los dejo con Ariel. Muchas gracias. No puedo hablar. ¿Hola? ¿Ya tengo habilitado el micrófono? Sí, sí. Así es. Adelante, Ariel, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar de este encuentro, que como lo anticipamos es un encuentro de formación bíblica, de estudio bíblico, que es lo que se propone nuestra Fundación Diálogo. Y hoy vamos a estudiar un tema que tiene que ver con Jesús, con el Jesús histórico. Para los que siguen un poco las charlas que vengo dando desde hace tiempo, saben que mi principal actividad en la parte de investigación bíblica es sobre el Jesús histórico, así que de alguna manera las conferencias que brindamos intentan remontarse al Jesús que realmente existió y tratar de ver qué cosas podemos ir sabiendo de ese Jesús. Hoy a la tarde, en esta tarde aquí en la Argentina, otros países a lo mejor tienen otro horario, vamos a estudiar si Jesús predijo su muerte con una parábola. En los años 30, hacia el final de su vida, sabemos que históricamente Jesús probablemente murió en el año 30, en la fiesta de Pascua del año 30. Jesús se presentó en el templo. En un momento se vio rodeado por los dirigentes religiosos, principalmente, dicen los evangelios, sumos sacerdotes, escribas, ancianos, y a todo este grupo que estaba ahí reunido les dirigió una parábola. Y esta parábola fue la más dura de todas las parábolas que Jesús pronunció en su vida. Y es la única parábola autobiográfica. ¿Por qué? Porque habla de él, de su persona y de su inminente muerte violenta. Y es la famosa parábola de los viñadores homicidas. Los únicos que cuentan esta parábola son Marcos y después Mateo y Lucas. Juan no la contó. Y vamos a estudiar entonces esta parábola para ver si Jesús realmente pudo anticipar y predecir su muerte, avisarles que iba a morir, cómo iba a morir y cómo iba a ser las circunstancias de ese acontecimiento. Vamos a empezar a leer primero la versión de Marcos, que como todos saben es el evangelio más antiguo de los que tenemos, el primero en escribirse, alrededor del año 70, más o menos. Y aquí les voy a poner el texto de la parábola. El texto dice: Jesús se puso a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó un lagar y edificó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos labradores y se ausentó. A su debido tiempo envió a un servidor para recibir de los labradores una parte de los frutos de la viña. Ellos lo agarraron, lo golpearon y lo echaron con las manos vacías. De nuevo les envió a otro servidor y también a este lo hirieron y humillaron. Envió a otro, ya es un tercero, y a este lo mataron. Mandó a muchos otros, pero hirieron a unos y mataron a otros. Todavía le quedaba uno, un hijo amado, y lo envió al último diciendo: a mi hijo lo respetarán.
Pero aquellos labradores se dijeron, este es el heredero, matémoslo y será nuestra la herencia. Lo agarraron, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Hasta ahí es la parábola que cuenta Jesús. Y después San Marcos agrega un pequeño apéndice, dice que cuando Jesús termina su relato, les hace dos preguntas a los presentes, al público que estaba ahí, a estos sacerdotes y escribas y ancianos. Les dice, ¿qué hará el dueño de la viña? Y Jesús mismo contesta, o sea, no les deja contestar a ellos, dice, vendrá y dará muerte a los labradores y dará la viña a otros. Y ahora hace una segunda pregunta. ¿No han leído esta escritura? La piedra que los constructores desecharon se ha convertido en piedra angular. ¿Es el Señor quien lo ha hecho y nos ha dejado maravillados? Y ahí termina esta narración, este relato que cuenta Marcos. Muy bien, esta parábola ha dado mucho que hablar, ha generado muchas discusiones, muchos debates, y principalmente hay dos preguntas que yo quisiera que nos planteáramos y pudiéramos responder en esta charla de hoy. La primera pregunta sería si se trata realmente de una parábola, porque Marcos, si ustedes han prestado atención al texto que hemos leído recién, Marcos dice, Jesús se puso a hablarles en parábolas y cuenta esto. ¿Pero esto es realmente una parábola? Si nosotros hacemos un análisis, vamos a decir así, literario, no es una parábola. Esto es una alegoría. Ustedes saben que en los estudios bíblicos se distingue entre una parábola y una alegoría. Una parábola es un cuento, una historia que puede tener más o menos detalles, pero que tiene una sola enseñanza final, global. O sea, de todo el cuento se saca una enseñanza. Eso es una parábola. Todos los detalles son para entretener, para más o menos amenizar el relato, pero no tienen un significado concreto. Todo apunta a una sola enseñanza final. En cambio, la alegoría es un relato donde cada elemento tiene un significado. Cada una de las partes alude a una realidad. O sea, no son decorativos los detalles, sino que apuntan a algo. Si nosotros prestamos atención al relato que hemos leído recién, es realmente una alegoría. ¿Por qué? Porque cada uno de los significados, de los elementos que encontramos aquí, tienen un significado. Fíjense, ahí he puesto el texto de la parábola. Habla de un hombre que plantó una viña. Este hombre es claramente Dios. Dios es el dueño de la viña, el que planta, el que dirige todo. La viña es el pueblo de Israel. Siempre en el Antiguo Testamento la viña ha figurado con esta simbología del pueblo de Israel. Los labradores son los dirigentes, sobre todo los dirigentes religiosos, que son los encargados de hacer producir fruto en el pueblo, que el pueblo sea un pueblo fructífero. Los servidores, estos enviados, son los profetas que van llegando a pedir los frutos. La forma como los hieren, los lastiman, los golpean, los matan, es el final que tuvieron los profetas, que sabemos que muchos murieron de una manera muy dolorosa. Este hijo amado que aparece al final es Jesús, claramente Jesús. Que lo maten al hijo representa la forma como murió Jesús, o sea, murió asesinado y no murió de muerte natural. O sea, claramente todos estos detalles tienen un significado. Entonces no es una parábola, es una alegoría. En una parábola todo esto no tendría ningún significado y apuntaría a una enseñanza general. Entonces hoy los biblistas, los estudiosos sostienen que no se trata realmente de una parábola, como dice Marcos, aunque él lo diga en la introducción, sino que se trata de una alegoría. La segunda pregunta, ya hemos respondido entonces que es una alegoría. ¿Pudo haber sido pronunciada por Jesús? ¿Jesús realmente pudo pronunciar esta alegoría? ¿Pudo haber contado esto? A esta pregunta, algunos biblistas, algunos estudiosos sostienen que sí, que es posible que Jesús haya perfectamente contado este relato en vistas a la muerte de Juan el Bautista, su maestro. Sabemos que Juan el Bautista fue el maestro de Jesús y terminó de una manera cruenta, degollado, asesinado, y teniendo en cuenta que Jesús predicaba más o menos el mismo mensaje que Juan, pudo también Jesús haber
presentido que iba a terminar de esta manera violenta. Entonces Jesús pudo haber contado una parábola en la que anuncie cómo iba a ser su desenlace y cómo iba a terminar muriendo. Y más aún, dicen estos estudiosos, lo que responden esto, que si a Jesús no se le hubiera cruzado nunca por la cabeza la idea de que podía morir asesinado, habría sido un ingenuo. Así que evidentemente tiene que haber Jesús podido contar esta parábola. Pero, siempre hay un pero entre los biblistas siempre ponen un pero a estos planteos. Fíjense, si nosotros suponemos que Jesús contó realmente esta parábola, o sea que pertenece a él y él un día la expuso, miren todo lo que Jesús tendría que haber conocido de antemano. Por ejemplo, que él era hijo de Dios, porque la parábola dice a mi hijo lo respetarán. Y sabemos que Jesús no tenía conciencia de haber sido hijo de Dios. Jesús tenía que haber sabido que lo iban a matar las autoridades religiosas, porque dice que los labradores, que son un símbolo de las autoridades religiosas, lo agarraron a Jesús. O sea, que Jesús hubiera sabido que iba a morir es un detalle que hoy sabemos que históricamente no refleja lo que le pasó a Jesús. Que Jesús tendría un trágico final, o sea, que no solamente lo iban a matar las autoridades religiosas, sino que iba a ser de una manera trágica, cruenta, también es mucho suponer por parte de Jesús. Jesús tenía que saber que iba a morir en Jerusalén, porque la viña es un símbolo de Jerusalén. Jesús tenía que saber que iba a tener una sepultura vergonzosa. Fíjese que la parábola termina diciendo, lo arrojaron fuera de la viña, o sea, el cadáver de Jesús, o el cadáver de este hijo, que de alguna manera es Jesús, lo terminan arrojando fuera de la viña. Y quiere decir que no lo enterraron en una tumba familiar, en una tumba honrosa, sino que tiraron por ahí el cadáver de Jesús, y Jesús tendría que haber sabido esto. Nosotros ya hemos explicado en otras conferencias anteriores que efectivamente San Marcos, cuando habla del entierro de Jesús, nos cuenta que Jesús recibió un entierro vergonzoso, que a Jesús no lo enterraron de manera digna, sino que tiraron el cadáver por ahí, lo sepultaron en una cueva perdida, y son Mateo, Lucas y Juan, los evangelistas posteriores, los que dulcifican el entierro de Jesús y dicen que fue enterrado en un jardín, todo esto, pero sabemos que históricamente no fue así. El cadáver de Jesús fue tirado en un agujero infecto de algún lado, es lo que cuenta Marcos, si leemos el texto original griego de Marcos. Entonces, que Jesús sepa que iba a tener una sepultura vergonzosa, también es mucha suposición. Que después de él vendría el cristianismo, tuvo que haber sabido Jesús, porque dice, la parábola termina diciendo que el dueño va a dar la viña a otros. La viña es el pueblo de Israel que va a ser quitada a los dirigentes judíos y la va a dar a otras personas. O sea, que Jesús ya tendría que haber preconocido la llegada del cristianismo. Que Jesús iba a ser la figura central de este cristianismo, porque habla de la piedra que los constructores desecharon, se ha terminado convirtiendo en la piedra angular. Y que Dios le iba a dar esa dignidad con una resurrección portentosa, porque dice que el Señor lo hizo. ¿Y cómo hizo esta grandiosa hazaña de poner la piedra desechada en el centro? Nos ha dejado maravillados, dice la parábola, o sea, es un hecho maravilloso el que hizo Dios. O sea, para que Jesús pudiera históricamente haber contado esta parábola, tiene que haber sabido demasiados detalles de su vida. Y nosotros hoy sabemos que el Jesús histórico no sabía que iba a morir en la cruz, no sabía que iba a morir al día siguiente de la última cena, no sabía que lo iban a matar las autoridades judías. Es más, creemos que si Jesús hubiera presentido que iba a morir de una manera tan trágica, no hubiera ido a Jerusalén, porque Jesús no era ningún masoquista que le gustaba sufrir ni autoflagelarse, y además el plan mismo de Dios no era que Jesús muriera en la cruz. En esta misma parábola donde dice que lo manda a su hijo pensando lo van a respetar, quiere decir que en la intención de Dios no estaba la muerte de Jesús en la cruz. Por lo tanto, que Jesús contar esta parábola implicaba demasiados conocimientos del Jesús histórico. Y por eso hoy no se acepta la postura de que Jesús pudo haber contado esta parábola.
Entonces, hay una segunda postura. Otros estudiosos dicen que no pertenece a Jesús esta parábola, sino que fue creada por la iglesia posterior. O sea, fueron los primeros cristianos los que inventaron esta parábola. Pero, aquí de nuevo, pero, siempre entre los biblistas hay un pero, esta hipótesis de que fue creada por los primeros cristianos tampoco parece sostenerse. ¿Por qué? Porque el relato de los viñadores homicidas, ustedes han escuchado recién los detalles de la parábola, refleja muy bien el contexto campesino de Galilea. O sea, habla de los viñedos, habla de los ricos propietarios que tenían tierras donde venían viñadores a trabajar, habla del arriendo de viñas, cómo se alquilaba las viñas, habla de los agricultores descontentos, habla incluso de los detalles de la construcción de la viña. O sea, es una parábola bien campesina y revela un origen rural. O sea, tiene que haber sido compuesta en un ambiente rural frente a campesinos, que era el ambiente en el que se manejaba Jesús. Los primeros cristianos, cuando comenzó el cristianismo a extenderse, se instalaron en las grandes capitales del imperio. Y por eso difícilmente los primeros cristianos pueden haber creado una alegoría tan rural como esta, tan de campesino. Por eso hoy tampoco se acepta que fue creada por la iglesia posterior. Y entonces estamos en un callejón sin salida. No fue creada por Jesús, no fue creada por tampoco los primeros cristianos. Y entonces, ¿cómo explicar esta parábola o esta alegoría? Hay una tercera solución que dice así: el relato que tenemos posiblemente fue compuesto por Jesús. Jesús contó la parábola y la iglesia posterior la convirtió en alegoría. O sea, Jesús sí contó una parábola, pero después esa parábola fue transformada en una alegoría por los primeros cristianos. Un pequeño paréntesis hago aquí. Jesús siempre contaba parábolas, porque Jesús era un hombre campestre, campesino, se manejaba con gente campesina y se mantuvo siempre en ese nivel. Las alegorías son un género literario mucho más culto, de un ambiente más desarrollado, de gente mucho más preparada, más elaborada. Y Jesús no contaba alegorías, nunca en su vida contó una alegoría. Jesús solo contaba parábolas. Aquí tenemos una alegoría. Entonces, lo que pensamos es que fue elaborada por la comunidad cristiana posterior. Si aceptamos entonces esta tercera posibilidad, o sea, Jesús contó una parábola y después fue alegorizada por los primeros cristianos, entonces el relato de los viñadores homicidas habría pasado por tres etapas. La primera etapa sería el trasfondo del Antiguo Testamento. Vamos a ubicarnos en el siglo 8 a.C., es la época del profeta Isaías. Estamos en el año 736 a.C. y el reino de Judá, cuya capital era Jerusalén, estaba atravesando momentos muy difíciles. La injusticia, la arbitrariedad de los jueces era moneda cotidiana, la codicia de los terratenientes, la opresión de los gobernantes, el mal manejo toda la injusticia que había era muy doloroso en aquel tiempo. Y Isaías entonces vio cómo en Jerusalén todas estas injusticias de los dirigentes, de la clase opresora, producía muchos frutos amargos en el pueblo y que Jerusalén había dejado de ser la viña amada por Dios. Acuérdense que en el Antiguo Testamento Jerusalén, Israel, suele ser representado por una viña. Y entonces una tarde Isaías se presentó en el templo de Jerusalén y ante la multitud reunida empezó a decir este texto que voy a leer aquí. Está en Isaías capítulo 5, versículo 1 al 7. Este texto se conoce como el canto de la viña. Es un canto que Isaías canta, estamos, vuelvo a decir, en el año 736 a.C., le canta a toda la multitud reunida en el templo. Y empieza así: voy a cantar una canción de amor, del amor de mi amigo por su viña.
Claro, la gente lo ve llegar al profeta, era muy conocido, muy famoso, así que se hizo silencio y entonces Isaías probablemente tomó una cítara, una pequeña arpa, y empezó a cantar porque dice que es un canto. Y es la letra del canto. Mi amigo tenía una viña, era una loma fértil. La cavó, la limpió de piedras, la plantó con cepas selectas, edificó una torre en medio de ella y excavó un lagar. Él esperaba que diera uvas, pero dio frutos agrios. Aquí Isaías probablemente bajó su cítara, dejó de cantar, miró a la gente y les preguntó, ¿qué más podía hacer mi amigo por su viña que no hubiera hecho? Esperaba uvas. ¿Por qué dio frutos agrios? Claro, la gente se queda atónita frente a esta pregunta de Isaías, y entonces Isaías les va a decir, les diré lo que hará mi amigo, derribará su valla para que sirva de pasto a los animales, romperá su cerca para que sea pisoteada, la arrasará para que no vuelva a ser podada y para que crezcan en ella zarza y espinas, y ordenará a las nubes que no vuelvan a llover sobre ella. Muy bien, este es el famoso texto de Isaías. Isaías concluye con esta frase, Dios ha hecho mucho por ustedes y a cambio esperó que practicaran la justicia y el derecho y ayudaran a sus hermanos, pero solo han derramado sangre y cometido asesinatos. Bueno, este es como el origen de la parábola que va a contar Jesús. Este es un canto que Isaías cantó 800 años antes de Jesús y que se hizo famosísimo en el pueblo de Israel. O sea, con el paso del tiempo, este texto de Isaías se volvió sumamente conocido y en la época de Jesús muchos lo conocían, incluso de memoria conocían este texto, el famoso texto del canto de la viña. Por eso cuando Jesús, ahora volvamos a la segunda etapa o el segundo momento de esta parábola, cuando Jesús cuenta su parábola en los años 30 en Jerusalén, dice San Marcos que se presentó Jesús en Jerusalén y comenzó de una manera semejante. Cuando leemos cómo comienza la parábola de los viñadores homicidas que hemos estudiado recién, empieza así, escuchen una parábola, había una vez un hombre que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar, le edificó una torre. O sea, cuando la gente lo escucha a Jesús, creen que Jesús está por repetir la misma parábola de Isaías. O sea, creen que estaba citando a Isaías. Pero de pronto, la parábola de Jesús toma un rumbo diferente. ¿Por qué? Porque en el relato que hemos escuchado de la parábola de los viñadores homicidas, la viña de Jesús, a diferencia de la de Isaías, sí da fruto. Si ustedes se acuerdan, Isaías decía que su amigo había plantado una viña que dio frutos amargos, no dio frutos. Aquí la viña de Jesús sí da frutos, hermosísimo y riquísimo fruto. El problema no son los frutos de la viña, el problema son los viñadores. Ahora ha pasado el drama de la viña, que era Israel, a los dirigentes, a los viñadores. Y el propietario insiste, mandando primero un servidor, después otro, después un tercero, pero los viñadores los humillan, los hieren, los matan. Y aquí, y presten atención a esto porque aquí es donde llegamos a la parte central del relato, probablemente aquí terminó Jesús la parábola, fin de la parábola. O sea, la parábola no llegaba al tema del hijo, no llegaba a la muerte del hijo. La parábola simplemente hablaba de una viña que da frutos y los viñadores no quieren dar los frutos, el propietario insiste y terminan matando a los emisarios. Y probablemente Jesús concluyó con esta pregunta, ¿qué hará el dueño de la viña? Ahí terminaba la parábola. O sea, los estudiosos hoy sostienen que el relato que Jesús contó no incluía el envío del hijo, tampoco incluía la reacción del dueño de la viña. ¿Por qué? Y porque era una parábola, no una alegoría. Jesús no hablaba de él, nunca habló de él, y nunca habló de su muerte, y nunca habló del destino trágico que iba a tener. O sea, el dueño de la parábola de Jesús no era Dios, ni los servidores eran los profetas, ni el hijo era Jesús. Era un cuento
Era un simple cuento, una simple parábola que probablemente quería enseñar esto. A veces los jefes se sienten dueños de lo que administran. O sea, a veces los jefes se creen amos de lo que se les confía y no toman conciencia de que son simples administradores que tienen que rendir cuenta a Dios de sus actos. Ese era el sentido del cuento de Jesús. O sea, no hablaba ni de él, ni del Hijo, ni de los profetas, ni de Dios, nada. Es un cuento abstracto cualquiera en el que Jesús llama la atención a los responsables de distintas áreas de la vida de que no son dueños de lo que administran, son simples administradores y que tienen que aprender a hacer dar fruto. O sea, una parábola perfecta dirigida a las autoridades de Jerusalén, pero no era una alegoría. Era una parábola que terminaba con la muerte de los enviados. No había hijo ni muerte del hijo. Pero cuando muere Jesús, algunos años después de la muerte de Jesús, los primeros cristianos alegorizaron la parábola. O sea, la convirtieron, la retransmitieron, la retransformaron y de ser una simple parábola la hicieron alegoría. Y eso fue muy fácil. ¿Por qué? Y porque en la parábola de Jesús, el cuento hablaba de una viña y en el imaginario de un judío, la viña siempre había sido símbolo del pueblo de Israel. Así que a partir de ahí ya todo fue sencillo. Simplemente al propietario lo convirtieron en Dios, el propietario pasó a ser Dios, los viñadores pasaron a ser las autoridades, los servidores pasaron a ser los profetas y faltaba un último elemento, el Hijo pasó a ser Jesús. Y entonces los primeros cristianos agregaron el Hijo, es como cuando decimos en el lenguaje futbolístico, la dejaron picando a la pelota en el área, porque estaban todos los elementos para que una parábola, que era un simple cuento, se convirtiera en una alegoría con la venida de Jesús. Y entonces, cuando Marcos escribe su evangelio, alrededor del año 70, se encontró con la parábola ya alegorizada. Y entonces, ¿qué hace Marcos? Marcos simplemente recogió esta parábola alegorizada por los primeros cristianos, que es el relato que hemos escuchado nosotros al principio. Si ustedes ahora prestan atención, van a ver cómo está dividida en 5 escenas. La primera escena es la introducción, donde Jesús se inspira en el canto de la viña de Isaías. Prácticamente es lo mismo. Habla de un hombre que planta una viña. Ahí en esta ilustración a la izquierda están plantando la viña. Y habla de todos los cuidados. Le añade una cerca, se ve ahí en el fondo del dibujo, para protegerla de los animales salvajes, para que no vengan a comer los frutos. Planta un lagar, el lagar es esa pequeña piscina que están construyendo ahí atrás, que es para pisar la uva y obtener el jugo. Habla de una torre que se levanta, que ahí también se ve en el dibujo, que es la torre de vigilancia, para que estén al abrigo los cuidadores. O sea, todo esto simbolizaba los cuidados en la alegoría ya terminada. Todos estos detalles, el lagar, la torre de vigilancia, la cerca, son los cuidados de Dios por su pueblo a lo largo de la historia. Pero en este relato, a diferencia de Isaías, el propietario no se queda a cuidar la viña, se va lejos, la alquila y se va lejos. Y entonces viene la segunda escena del relato, es el envío de los servidores. Dice que el propietario mandó a un servidor a su debido tiempo. Miren qué lindo detalle a su debido tiempo. ¿Por qué a su debido tiempo? Porque para la ley judía, cuando alguien plantaba un árbol, tenía que esperar 5 años antes de comer los frutos. En el libro de Levítico, si ustedes buscan en el capítulo 19, versículo 23, ahí se dice que nunca hay que apurar a un árbol. Cuando se lo planta el árbol hay que esperar 5 años y recién a partir del 5.º año se puede esperar. Y entonces, en la parábola, el dueño de la viña no agobia a los viñadores, no los apura, espera los 5 años y después de 5 años manda a buscar los frutos. Pero el primer servidor es golpeado, el segundo ya resulta lastimado más gravemente, el tercero ya resulta muerto, o sea, cada vez va aumentando más la violencia, primero golpeado, después lastimado, después muerto, y después ya manda a otros grupos que también terminan todos muy mal.
Estos, en la actual alegoría, los servidores son los profetas del Antiguo Testamento. Y los frutos que piden son las obras de amor que Dios espera de los judíos y que no estaban haciendo. Bien, entonces la tercera escena, el envío del hijo. Dice la parábola que el dueño tiene la esperanza de que al menos respeten a su hijo. Fíjese qué detalle de Marcos. Lo califica al hijo como el hijo amado. ¿Por qué Marcos pone que es el hijo amado? Es un pequeño guiño que Marcos les hace a sus lectores para decirles que se trata de Jesús. ¿Por qué? Porque Marcos a Jesús lo llama el hijo amado. En el bautismo dice, este es mi hijo amado. En la transfiguración, este es mi hijo amado. Entonces, que ahora en la parábola diga que lo manda al hijo amado, clarísimamente todos entienden que se trata de Jesús. Si nosotros nos colocamos en plan, vamos a decir así, de lógica, este detalle del envío del hijo es bastante absurdo. No encaja y no tiene ninguna lógica. Ustedes pónganse a pensar cómo el dueño de la viña va a querer mandar al único hijo después de ver lo que le han hecho a sus siervos. O sea, hay que ser muy tonto para mandar al hijo cuando le han matado a uno, le han herido a los otros, lo han lastimado y ahora lo va a mandar al hijo. Pero este envío del hijo ya no pertenece a la parábola original. Les he dicho a ustedes que esto ha sido añadido por los primeros cristianos para alegorizar la parábola. Por eso ya no interesa si es lógico o no es lógico el detalle, porque ya dejó de ser una parábola. Las parábolas de Jesús eran lógicas. Esto ya es un absurdo porque es una alegoría. Viene la cuarta escena, el asesinato del hijo. Dice Marcos aquí que los viñadores, sabiendo que el hijo es el heredero, deciden matarlo y quedarse con la viña. Este también es un dato absurdo, inverosímil. No había ninguna legislación que dijera que si moría el heredero, la viña pasaba a las manos de los trabajadores. Esto no es verdad. Por lo tanto, también es un agregado posterior que es absurdo, pero a esta altura del partido ya a nadie le interesa el realismo original de la historia, porque ya se ha perdido todo contacto con el realismo. Estamos en la alegoría de esta parábola. Y miren este detalle que pone Marcos. Dice que lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. O sea, miren el orden que pone. Primero lo mataron y después lo tiraron fuera de la viña. O sea, le negaron la sepultura digna. Y esto concuerda con lo que les he dicho hace un rato, que según el relato de Marcos, Jesús no tuvo un entierro digno, tuvo un entierro vergonzoso, deshonroso, y esta parábola refleja perfectamente lo que históricamente le pasó a Jesús. Por eso es que sospechamos que fue escrita después de la muerte de Jesús y no pronunciada antes de la muerte de Jesús. Llegamos al quinto y último elemento, la doble conclusión de la parábola. Cuando termina la alegoría, dice Marcos que Jesús les hace dos preguntas a los oyentes. La primera pregunta es, ¿qué hará el dueño de la viña? Y como les decía, Jesús no espera la respuesta porque todos quedan asombrados y saben lo que les espera. Y entonces Jesús mismo responde que el dueño de la viña va a hacer tres cosas, va a tomar tres decisiones. Vendrá primero, o sea, estaba lejos, va a venir, matará a los labradores y en tercer lugar le va a dar la viña a otros. Fíjense lo que Marcos está diciendo aquí. Está diciendo que Israel va a ser suprimido como pueblo elegido de Dios. O sea, Dios, que es el dueño de la viña, va a venir, va a matar a los labradores, o sea, les va a quitar a estos labradores la viña y va a dar a otros. Y estos otros son los dirigentes cristianos que van a ser los nuevos dirigentes del pueblo de Israel. O sea, Marcos con esto está anunciando la aparición de la iglesia cristiana, la aparición del cristianismo, cosa que Jesús difícilmente pudo haber dicho, porque difícilmente Jesús pudo haber sabido que después de él iba a venir el cristianismo. Lo hemos dicho ya en muchas otras conferencias, lo hemos explicado con textos bíblicos, cómo Jesús
no vino a fundar el cristianismo, cómo Jesús no fue cristiano, ni fue el primer cristiano, como decimos a veces, sino que Jesús fue un judío que vino a darle nuevas fuerzas al judaísmo. No vino a fundar el cristianismo ni a hacer aparecer el cristianismo, sino a insuflar nuevas energías a su religión, que era la religión judía. Jesús fue un amante del judaísmo, amaba el judaísmo, pero se dio cuenta de que el judaísmo estaba muy legalizado, muy apagado, muy estructurado, y entonces vino a enseñar una nueva forma de vivir el judaísmo, que es priorizando el amor, poniendo el amor por encima de las leyes, poniendo a la gente por encima de las estructuras. Y tanto insistió Jesús en el amor, tanto acentuó que hay que vivir el amor y poner el amor por encima de todo, que lo que apareció fue el cristianismo. Nosotros le llamamos cristianismo a esta forma de vivir el judaísmo que Jesús habría enseñado, poniendo el amor por encima de todo. Entonces, Marcos aquí está anunciando que va a aparecer el cristianismo y, como digo, es un detalle que tiene que haber surgido después de la muerte de Jesús. Pero claro, faltaba resolver un problema. ¿Qué va a pasar con el hijo? Está bien, el dueño va a venir, va a matar a los labradores, va a quitar la viña, pero ¿y el hijo? A ese hijo que lo mataron y que quedó ahí tirado, ¿qué va a pasar? Y entonces, con la segunda pregunta, responde Jesús a esto. Dice, ¿no han leído esta escritura? Y ahí cita un texto que pertenece al Salmo 118, que dice, la piedra que los constructores despreciaron, desecharon, se ha convertido en la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho y nos ha dejado maravillados. O sea, aquí sería Marcos o la comunidad primitiva, lo que hace es poner en labios de Jesús este Salmo 118 para leerlo también de manera simbólica, o sea, de manera alegórica. Los constructores, ahora ¿quiénes son? Serían los viñadores, han desechado una piedra, esa piedra es el Hijo, la consideraron no valiosa, porque lo rechazaron como Mesías, se ha convertido en piedra angular, es el centro del cristianismo Jesús, y mediante un acto maravilloso, que es su resurrección, y que lo ha convertido en la figura central de un nuevo edificio, que es la iglesia. Todo esto es muy cristiano para pertenecer a la época de Jesús. Por eso es que decimos que esta segunda parte fue añadida por la comunidad cristiana posterior. Y entonces, la alegoría de los viñadores homicidas, como hoy la tenemos en el Evangelio de Marcos, es un mini resumen, un pequeño resumen de la historia de la salvación que va desde la alianza del monte Sinaí, fíjense que dice, un hombre alquiló una viña, ahí ya es el monte Sinaí con Moisés, hasta la aparición de la iglesia cristiana, dará la viña a otros. O sea, en una pequeña alegoría está toda la historia desde Moisés y el monte Sinaí hasta el cristianismo. Con esto terminamos el relato de Marcos. 10 años después escribió Mateo su evangelio. Hemos dicho que Marcos escribe alrededor del año 70, Mateo escribió alrededor del año 80, y Mateo se basó en el evangelio de Marcos, así que lo copió casi literalmente al evangelio de Marcos, y cuando llegó a la parábola de los viñadores, también la copió casi literalmente, pero le hizo algunos cambios que para él eran importantes. En primer lugar, aquí voy a poner el relato de Mateo. Fíjense, en primer lugar, no habla de un hombre que plantó una viña, sino de un padre de familia, de un hombre padre de familia. O sea, con esto es algo típico de Mateo, le da un clima más familiar a este relato. Ya no es un hombre cualquiera, sino es un padre de familia, porque Dios es Padre. Esto también es propio del Evangelio de Mateo. En segundo lugar, el segundo cambio que hace, dice que desde el principio el dueño manda a varios siervos juntos, no los manda de a uno. En el Evangelio de Marcos primero manda uno, que lo golpean, después manda otro, y dice, y uno puede decirse, pero ¿por qué lo manda tan desprotegidos a esta pobre gente que los están apaleando a todos? Entonces, de entrada, Mateo, que es más realista, dice, no, envió un grupo de siervos que se podían defender, pero también les fue mal, y después manda a otro grupo y también les fue mal. Tercer detalle que cambia, cuando asesinan al hijo, fíjense, yo les he dicho que Marcos decía que
primero lo matan a Jesús y después lo arrojan fuera. Aquí hacen al revés, primero lo echan afuera y después lo matan. ¿Qué consigue con esto Mateo? Evita aludir a un entierro indigno de Jesús. O sea, si lo echan primero afuera y después lo matan, no dice cómo lo enterraron. En la versión de Marcos, sí, al matarlo primero y después echarlo fuera, tirarlo fuera, lo tiraron por ahí. Pero aquí primero lo echan afuera y después lo matan, puede ser que le hayan dado un entierro digno. No dice ni sí ni no, pero evita hablar de algo deshonroso para Jesús. El cuarto cambio que hace es que agrava el castigo a los viñadores. En la versión de Marcos decía que los viñadores van a ser expulsados, ahora dice a esos miserables, no habla de los viñadores, y se les dará una muerte miserable. Probablemente Mateo, que ya escribe en los años 80, ya se ha enterado de que los romanos han destruido Jerusalén en los años 70 y probablemente quiere relacionar el fin terrible de los dirigentes judíos con el castigo de los viñadores. Por eso es que agrava tanto el relato. Y nos falta la última versión, la de Lucas. Lucas escribe también en la misma época de Mateo, alrededor del año 80, y también se basa en el Evangelio de Marcos. Y también va a contar la parábola, aquí tenemos el texto en Lucas 20, 9 y 18, y también va a hacer sus propios arreglos, porque ya sabemos que cada evangelista trata de pensar en sus destinatarios a la hora de contar sus relatos. En la parábola de Lucas, ¿cuál es el primer cambio que hace? En primer lugar, añade que el propietario de la viña se fue de viaje por mucho tiempo. Esto es algo que no lo decía ni Marcos ni Mateo. Esto es una característica de Lucas, mostrar la gran tolerancia y paciencia de Dios, o sea, es una paciencia, una misericordia, un amor. Sabemos que Lucas es el evangelio de la misericordia, es el evangelio de la ternura, y aquí es un Dios que tiene mucha paciencia y mucha ternura con su pueblo, por eso se fue por mucho tiempo. En segundo lugar, fíjense, en el relato de Lucas no se mata a ningún servidor. Se lo golpea, al otro se lo golpea y se lo insulta, a otro se lo hiere, no hay muertes. ¿Por qué? Porque Lucas es un evangelista que siempre reduce al máximo los detalles de violencia en su evangelio. El evangelio de Lucas casi no tiene violencia de ningún tipo. A Lucas le repele la violencia, rechaza todo lo que suene a violencia, y entonces elimina todos los detalles violentos que encuentra en los otros evangelios. Elimina los azotes a Jesús, los escupitajos, de la pasión la reduce al mínimo. O sea, el evangelista Lucas, donde hay violencia, él elimina. Entonces aquí la parábola le saca las muertes y solamente deja golpes, insultos y algunas heridas. Y por último, en tercer lugar, fíjense, dijo el dueño de la viña, ¿qué haré? Aquí introduce un monólogo interior del propietario. El propietario se pregunta, ¿qué voy a hacer ahora? Esto también es algo típico de Lucas. Lucas le encanta introducir soliloquios. ¿Qué es un soliloquio? Un diálogo que uno tiene consigo mismo y que muestra el pensamiento interior de un personaje. Nadie en todo el Nuevo Testamento pone soliloquios fuera de Lucas. Lucas es el único que siempre está poniendo lo que piensa una persona para sí mismo. Este es un detalle psicológico riquísimo de Lucas. Aparecen muchas parábolas, por ejemplo, en el hijo pródigo, cuando se va de la casa, el hijo pródigo dice que se puso a pensar, ¿cuántos jornaleros tienen pan en la casa de mi padre? ¿Qué voy a hacer? Ya sé lo que voy a hacer, voy a volver. Ese diálogo interior es precioso. En la parábola del administrador infiel, ese hombre que le quitan el trabajo, se queda sin trabajo de la noche a la mañana y se pone a pensar, ¿qué voy a hacer? Me han dejado sin trabajo, pedir limosna me da vergüenza, cavar no tengo fuerza, ya sé lo que voy a hacer. Y entonces empieza a llamar a los deudores, otra vez este soliloquio interior. En la parábola del juez inicuo, hay un juez que no le hace justicia a una viuda, la pobre viuda todos los días viene a pedirle, al final se cansa el juez y se pone a pensar, yo no respeto a Dios, ni tengo miedo a nadie, ni a los hombres, pero como ya me tiene harta esta mujer, le voy a hacer justicia para que no venga más a molestarme. En el fariseo y el publicano también, bueno, permanentemente Lucas cuenta lo que piensa un personaje. Esto es riquísimo y esto es propio de Lucas. Y entonces aquí también introduce este detalle
que el hombre se pone a pensar, ¿qué haré? Y piensa que va a mandar a su hijo querido. Último cambio que hace Lucas es, igual que Mateo, invierte el orden cuando lo asesinan al hijo y dice que primero lo arrojan fuera de la viña y después lo matan, para evitar dar la impresión de que el cadáver de Jesús fue profanado. O sea, si primero lo matan y después lo tiran fuera de la viña, el cadáver puede haber sido profanado, pero si primero lo sacan fuera y después lo matan, probablemente pueden haberlo enterrado y entonces se evita esta sensación. Muy bien, llegamos al final entonces de nuestro análisis. Hemos visto cómo tenemos una parábola, la de los viñadores homicidas, que no procede de Jesús como está, ni tampoco de los primeros cristianos, sino que es mitad y mitad. Fue una parábola, empezó como una parábola, y después los primeros cristianos la alegorizaron, agregando el detalle del Hijo, que difícilmente Jesús podía haber sabido. Como siempre es lindo sacar alguna reflexión, alguna meditación. Uno se pregunta con esta alegoría de los viñadores homicidas, ¿qué nos quiere decir Marcos? Probablemente Marcos nos quiso enseñar que todos somos la viña de Dios. O sea, todos somos como un árbol rico que tiene que dar frutos. Y de vez en cuando se nos acerca gente enviada por Dios a recoger esos frutos, igual que en la viña de la parábola. A veces son nuestros hijos que vienen a pedir nuestro tiempo, nuestro cariño, que nos piden más de lo que estamos dando. A veces son nuestros amigos, a veces son nuestros compañeros de trabajo, a veces es algún vecino o algún amigo que está atravesando un mal momento y requiere nuestra atención, a veces es alguien que nos pide un favor. Y lo que nos enseña Marcos es que esta gente no tiene que irse de nuestro lado herida, ni maltratada, ni ignorada, sino con los frutos que buscaban. A veces la gente que se nos acerca pidiendo frutos se van mal de nuestro lado, porque las hemos lastimado con la indiferencia, con la negativa o simplemente porque los hemos tratado mal. Cuentan que una vez esta es una anécdota de un famoso golfista, jugador de golf argentino que se llamaba Roberto de Vicenzo. Fue en su época un muy famoso deportista, 3 veces salió campeón del mundo, y hay una anécdota muy linda de él. Se cuenta que después de que ganó un importante torneo, cuando se iba al estacionamiento a buscar su coche, su automóvil, se le acercó una mujer muy humilde, muy pobre, y le dijo que su hija era pequeñita, que estaba muriéndose en el hospital, que no tenía dinero para los remedios, que necesitaba ayuda, y De Vicenzo, conmovido por ver a esta mujer, le dio parte de ese dinero que acababa de ganar en el premio. Y unas semanas después, en una reunión del club de golf, De Vicenzo contó esta anécdota, esta historia a sus amigos de la mujer. Entonces uno le pregunta, ¿esa mujer que te ha pedido el dinero es una mujer bajita, morocha, que tiene una cicatriz debajo del ojo izquierdo? Sí, sí, dijo él. Entonces todos se largaron a reír, una carcajada, y le dijeron, te ha mentido, dice, a todos nos dice lo mismo, a todos nos engaña, nos viene pidiendo con el mismo cuento. Entonces De Vicenzo dice, ¿cómo? Entonces, ¿no es cierto que tenga la hijita a punto de morir y que necesite remedio? No, no es cierto, le dijeron. Y él dijo, esta es la mejor noticia que he recibido esta semana. Cuando el sufrimiento de la gente nos preocupa por encima de otros intereses, cuando nos ponemos en la piel del otro, cuando las otras personas nos importan de verdad y no las cosas, entonces somos de alguna manera esta viña soñada por Dios que quiere que demos frutos. Y si tenemos algo que los demás no tienen, es porque Dios está esperando que lo pongamos al servicio de los demás. Y creo que esa debería ser nuestra contribución a un mundo mejor, porque como dice esa famosa frase, no se puede hacer un mundo diferente con gente indiferente. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariel.